Vamos a abrir la Biblia. Quiero leer dos pasajes con ustedes. El primero está en Filipenses, capítulo 2, y el otro pasaje lo vamos a leer allá en Hebreos, capítulo 5. Busque las dos citas. Primero leemos Filipenses, después leemos Hebreos. ¿Ya tienen el pasaje? Vamos a leer del verso 5 hasta el 11 y después leemos en Hebreos capítulo 5. Pero lo hacemos siempre dándole la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, para bendición de nuestras almas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y eso fue un acto voluntario. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el primer paso de su humillación. El segundo paso: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, dígalo, el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora vamos a ir ahí a Hebreos, la carta de Pablo a los Hebreos. Más al final. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Capítulo 5, versos 7 al 10, al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y si podemos leer en el capítulo 10, verso 8 al 10. Para poder entender un poquito mejor desde el verso 5. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero,
para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. El pueblo del Señor, contento y en victoria, dice: qué bueno. Pueden sentarse. Es muy grato para mí, hermanos, poder dirigirme a un pueblo contento, a un pueblo alegre. Yo hablaba el domingo, bueno, hoy día es una continuación del domingo pasado. Tiene que ver también. Y hablábamos de la incredulidad que está asociada a la desobediencia. Así como la obediencia, la fe está asociada a la obediencia. En realidad, fe es un simple acto de obediencia, hermano. Lo uno es interno, lo otro es externo. Uno tiene que ver en el corazón, lo otro con la conducta. La fe es dentro, interna. Y para poder ser salvos, dice la Biblia que es por fe, no por obras. Porque Dios ve el corazón. Y Dios conoce en qué corazón hay fe genuina, fe verdadera para ser salvo. Pero nosotros los hombres no vemos el corazón. Y entonces, ¿cómo sabemos si hay fe? Por la conducta. Por eso cuando algunos leen superficialmente la Biblia, encuentran contradicción entre Santiago y Pablo. Porque Pablo dice que no hacen falta obras, que es por fe. Pero Santiago dice y le pone énfasis a las obras. Y le dice, la fe sin obras es muerta. Pero es que uno tiene que ver con esto interno, la fe salvadora, mientras que Santiago está hablando de la fe visible, práctica ante los hombres. No hay contradicción. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y el domingo pasado estábamos hablando de la desobediencia del pueblo de Israel, que era un pueblo que llevaba no solo la marca de la desobediencia, sino que lo practicaban, hermano. Eran rebeldes, eran contumaces, eran querellosos, quejumbrosos, que es lo mismo. Vivían siempre cuestionando cada paso que se daba, cada decisión que se tomaba, en especial a Moisés y Aarón, que llegaron en varios puntos, en varios momentos de la travesía del pueblo de Israel, llegaron a un punto de querer apedrearlos inclusive. Ya les dije que la fe está asociada a la obediencia y también la incredulidad está asociada a la desobediencia. ¿Por qué el pueblo de Israel dice aquí en Hebreos que no entraron? El original dice que no quisieron, acá dice no pudieron entrar. Está hablando del reposo. Está hablando de la tierra prometida, la cual el Señor les había prometido darles descanso. Y yo les decía el domingo pasado que Dios es un Dios que da descanso. Jesucristo dijo: venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar, dijo el Señor. El salmista también dijo: en pastos delicados me hará descansar. Así que Dios quería darle descanso a su pueblo, pero ellos no pudieron. No es que no pudieron, lo original dice no quisieron entrar a causa de incredulidad. O sea, cayeron en semejante ejemplo, como dice aquí Hebreos, gloria a Dios, el verso 11 del capítulo 4,
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y en el verso 6, la última parte de este verso dice: y no entraron por causa de desobediencia. O sea, su problema fue no la desobediencia en sí, sino lo que originó la desobediencia. ¿Cuál fue? Su incredulidad. Porque más atrás, gloria a Dios, verso 2 del capítulo 4 de Hebreos: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Mire, para poder tener fe, uno tiene que ser persuadido. Gloria al nombre de Dios. Creemos, ¿por qué? Porque hemos sido persuadidos. ¿Hemos sido persuadidos de qué? De la verdad. Hemos sido persuadidos por Dios mismo. ¿Qué cosa es persuasión? Es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razonamientos para que piense una cosa determinada o haga cierta cosa. Mire, y el ser persuadidos y convencidos en cuanto a esto de la fe, eso es una obra del Espíritu Santo. Ni usted ni yo podemos persuadir a nadie. No podremos convencer, lo que hacemos es predicarles. Pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene que presentarle al hombre pruebas suficientemente contundentes para que el hombre reconozca, para que el hombre se dé cuenta. Tiene que ser convencido para que haya contrición. Porque arrepentimiento lleva estos pasos, hermano. Por eso les pido que me presten atención, porque este es un tema bien profundo. Ya Pablo lo dijo, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, hermano. Es grande. Es un misterio. Pero un misterio que ha sido revelado, que ya dejó de ser vedado y hoy ha sido revelado. Pero es misterio grande. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y que ahí está en la Biblia. No estamos descubriendo nada, está en la Biblia. Cristo dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Mire, al hombre Dios, el Espíritu Santo, tiene que demostrarle con unas pruebas contundentes, irrefutables. Gloria al nombre de Dios. Algo que sea indiscutible, que el hombre... Mire, el hombre al verse confrontado con todas esas evidencias, pruebas, razonamientos que el Espíritu Santo tiene que bregar con el hombre, derribar, echar abajo argumentaciones, echar abajo desobediencias, echar abajo ese espíritu de rebelión. Gloria al nombre del Señor Jesús. Persuadirlo. Y cuando el hombre entonces es persuadido, ahora por naturaleza el hombre, el ser humano, no se deja persuadir por Dios, hermano. No. Mientras tenga puntos de apoyo, de qué aferrarse y en qué apoyarse, el hombre no va a permitir al Espíritu de Dios que lo persuada, que entre en él y que trate con él. Por eso es que Dios tiene que tratar de muchos métodos. Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus herramientas y su tiempo.
El Espíritu de Dios es un trabajo de demolición. El Espíritu de Dios tiene que derribar argumentos, como dice Pablo, derribando argumentos, razonamientos, derribando todo tipo de, hermano, de estructura que el hombre se ha creado, se ha hecho. Ideologías, creencias, supersticiones. Y esas cosas el Espíritu de Dios tiene que echar abajo, derribar. Bendito sea el Señor. Por lo general, hermanos, los seres humanos no nos dejamos persuadir. Yo, para poder estar aquí parado frente a ustedes, tuve que pasar por un proceso terrible. Y tuve que estar metido en una cárcel. Gloria al nombre del Señor Jesús. La cárcel ablanda para poder oír la voz de Dios, amado hermano. Por eso digo, cuando hay mucho ruido, mucho movimiento, hermanos, eso hace que la gente se distraiga. Y esa es la mentira del diablo o la astucia del diablo. Distraer a la gente. Él usa muchos lugares y formas para distraer. Una de las formas es, bueno, te voy a dar trabajo abundante entonces. Que ya no puede ni venir al templo ya. Y dice, no, qué bendición, me está cayendo trabajo, qué bendición. No, mentira. Hay que conocer la astucia del diablo, amado hermano. Justo cuando voy a venir al templo, justo, me vienen y me hacen un contrato, justo. Yo creo que esto es de Dios. Cuando ya estoy por venir al templo, llega el familiar fulano de tal, mengano de tal. Tienen todo el día para llegar a hacer el contrato o visitarle, pero justo cuando vas a venir al templo. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, y te da el cólico. Y te agarra el sueño. Justo cuando vas a venir te cae el adormecimiento. Reprende al diablo. Es lo que tienes que hacer. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La fe es una cuestión del corazón. Es invisible ante los ojos de los hombres. Pero la obediencia pertenece a la conducta. Y van ligados, van asociados. No se puede decir que tiene fe y no obedecer a Dios. No se puede decir que cree en Jesucristo y no andar en obediencia como Cristo anduvo. No se puede decir que está lleno de Cristo y no ser obediente, porque en realidad estar lleno de Cristo significa ser obediente. Y estamos hablando de obediencia a Dios. Mire, Pablo divide a la humanidad en dos tipos de personas: los que creen y los que no creen, los creyentes y los incrédulos, los que obedecen y los que desobedecen, a tal punto que los llama hijos de desobediencia. Que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿De qué obediencia estamos refiriéndonos? Porque hay gente en el mundo, son pecadores, pero son muy obedientes. Obedecen al jefe, obedecen las normas, son muy respetuosos, son muy obedientes. No estamos hablando de esa obediencia humana, de esa obediencia de urbanidad, de buenos modales. Eso no habla, no estamos hablando de esa obediencia. Quítese de la cabeza eso. ¿Me estás oyendo, hermana y hermano? No. Quítese, que no estoy hablando de esa obediencia. La Biblia no está hablando de esa obediencia. Está hablando de la obediencia a Dios. O se obedece a Dios o se desobedece. No hay punto neutro. O eres obediente o eres desobediente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y estar lleno de Cristo significa estar lleno de obediencia. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Gloria a Dios.
No sé si el tiempo me alcance, pero quería ver la desobediencia, que es terrible, la consecuencia de la desobediencia. Por ejemplo, la Biblia habla de que por un hombre entró la desobediencia. Vuelvo a insistir, estamos hablando de la desobediencia a Dios. Y eso después se extiende a todas las manifestaciones o relaciones en esta tierra. Una de las características, por ejemplo, de los tiempos finales, de la maldad humana, Pablo dice que sería una de las características desobediente a los padres. Que en realidad es una rebeldía directa a lo que Dios ha mandado. Porque Dios en el 5º mandamiento ha establecido y dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Ese es un mandamiento. O sea, mire, el desobedecer al padre, porque la honra a los padres conlleva obediencia, sumisión y respeto. Es un mandamiento. Entonces, ir contra ese mandamiento conlleva desobedecer al padre, desobedecer a los padres, falta de sumisión. No es lo mismo obediencia que sumisión, porque puede haber obediencia involuntaria. Porque una de las características es desobediente a los padres. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo es desobedecer el mandamiento de Dios. Que esa rebeldía que hemos traído como herencia, porque eso lo hemos heredado, ¿de quién? De los primeros desobedientes. ¿Quiénes fueron los primeros desobedientes aquí en la tierra? Adán y Eva. Adán y Eva. Lo dice Romanos 5. Que por un hombre entró la desobediencia. Es decir, que hasta ese momento no se conocía lo que era desobediencia aquí en la tierra. Ya en el cielo había habido ya la rebelión. Ya en el cielo había ocurrido ya la rebelión satánica, no demoníaca, mejor dicho angelical, que le llevó a Luzbel a convertirse en Satanás, que el Señor lo reprenda. Me tienes que seguir, si no te pierdes en el limbo. Si no me sigues cada paso, te pierdes, hermano. Cuando quieres reaccionar, ya estoy por allá, ya 100 metros más adelante ya. Cristo vive, levante las manos y alabe a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues mire, en el libro de Proverbios, que dice Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. 29:15, la necedad, es decir, la rebeldía, la desobediencia, el germen ese que traemos, la herencia de nuestros padres, el pecado original, la necedad, está ligada al corazón del muchacho. Lo primero que hace el ser humano cuando viene a este mundo es manifestar esa naturaleza de desobediencia, la necedad. Que dice en el segundo pasaje que hemos leído, que la vara da sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará. Avergonzará a su madre. Ese es otro problema también. Perdónenme las que son mamás, pero también hay una tolerancia que no es buena. Gloria al nombre del Señor. Hay muchachos, hermanos, que de verdad hacen pasar vergüenza, y desde niños ya son consentidos. La vara, no la usan la vara. ¿Creen que la vara es simplemente una cuestión figurada o es una ilustración, una alegoría? No sé, no, está hablando de vara, no en una forma figurada, está hablando literalmente, vara.
vara de corrección. Es decir, que tiene que al niño desde temprana edad, corrige al niño desde que amanece, dice. ¿Qué? O sea, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para darle. No, está hablando de sus primeros años. En el albor de la vida del niño. No estamos hablando pues de darle como hacen gente salvaje, que lo queman con la plancha, que le dan con látigo, los bañan con agua helada, le rompen la cabeza con palos. Ese es un salvajismo, una brutalidad. Pero también está el otro extremo, que no tocan al niño ni con el pétalo de una rosa. No le dicen nada y el muchacho se tira, se revuelca, y para entonces tenerlo contento le dan lo que pide. Todavía no han aprendido a ser padres. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Mejor no miro para ningún lado, para allá arriba no. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo, amados hermanos. Entonces el niño es vivo. El niño sabe entonces cómo coaccionar al padre, a la madre. Ya sabe, me tiro, me revuelco y obtengo lo que quiero. Y entonces por eso pasan unas vergüenzas terribles. Pues hay padres que pasan unas vergüenzas increíbles, y para no ser avergonzados, ya niño, ven para acá, te voy a dar lo que... Ven. Y le dan el chupetín, le dan el chocolate, le dan el caramelo, le dan esto, le dan lo otro, le dan todo. Ese niño no sabe lo que es no sabe. No sabe lo que significa no. En el lenguaje de ese niño no sabe. Para él es todo lo que él pide, le tienen que dar. Mire, esa necedad, eso lo traemos, eso viene de fábrica. Eso viene con el paquete. Viene con el paquete desde que nace, hermano. Y ese es algo que tiene que bregarse. Ese espíritu de desobediencia, de rebeldía. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero ¿cómo hago, pastor? Es que no puedo, es incontrolable, no puedo. ¿Cómo hago? Ora a Dios. Yo no te voy a decir. La Biblia dice, ¿tiene alguien falta de sabiduría? Pídasela a Dios. Pero no cometas el error que cometió David, un gran hombre, un gran rey, un hombre que Dios mismo testificó que era un hombre conforme al corazón de Dios, un gran estadista. No había otro como él, guerrero, valiente como no hay otro, esforzado, rey, gobernante, hermano, un hombre tremendo, pero como padre fracasó. No lo digo yo, la Escritura. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, todo lo otro si lo más importante se fracasa? Dentro de los requisitos para ser un obispo, uno de los requisitos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en obediencia. David fracasó. Ahí tiene a uno de sus hijos que dice que nunca David lo había estorbado. Y la Biblia enseña de que a los hijos hay que estorbarlos. Pero no se vaya por el otro lado, pues, sino estorbarlos para que el pecado no se enseñoree de sus vidas. Pero él nunca lo había estorbado. Y ese hijo, Adonías, que era hermoso, pero lleno de soberbia, de rebeldía, llegó un momento en que se lo quiso matar a su padre, porque él mismo fue el culpable. Y precisamente de allí, de esa tolerancia que no es buena, de ahí es que se levantó la espada que Dios usó. Es decir, lo que él mismo había sembrado comenzó a cosechar.
Cuando Dios le habla de la consecuencia de su pecado, le dice que de su propia casa, sus hijos. Y esa espada lo acompañó a David por más de 20 años. Esta cuestión de la desobediencia a los padres, en realidad, hermano, lo que hay es un ataque directo al quinto mandamiento. Ese es el ataque al quinto mandamiento exactamente. El honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ya les dije que ese mandamiento encierra obediencia, sujeción y respeto. No es lo mismo obediencia que sujeción, porque uno puede obedecer sin estar sujeto. La obediencia, la sujeción tiene que ver más bien con el deseo voluntario de querer someterse. La obediencia, ya les dije que tiene que ver con los actos externos. Bendito sea el Señor. Una persona puede ser obediente sin estar sujeto. Puede obedecer porque no le queda más remedio, porque está supeditado a ciertos castigos o disciplinas o sanciones, y entonces, bueno, obedezco porque no me queda otra cosa. Eso se ve en el día a día. Usted recorre las calles de Lima, hermano, y ese espíritu se ve. Mientras que uno se para frente al semáforo los 30 segundos, el que viene por acá, no existe semáforo. Y el otro, la señal dice prohibido voltear a la izquierda. No existe señal. Pero nomás entran al Callao y el pie que le pesa como plomo, el pie se vuelve ligerito y comienzan a avanzar suavecito. Los taxistas que están acá, ¿es así? No mires al parlante, ¿sí o no? ¿Es así o no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el Callao hay un montón de cámaras, hay semáforos inteligentes que regulan la velocidad, y lo que te viene es una multa de 500, 800, 900 soles si no obedeces la señalización. ¿Ve? Es una obediencia involuntaria. Ahí no se ve la perfecta, porque la Biblia habla de la perfecta voluntad de Dios para que también nuestra obediencia sea perfecta. Ahí no hay una obediencia, no hay. Simplemente porque si no me meten una multa y me llega la fotopapeleta, y entonces después me va a costar a mí 400 soles, y no quiero que me cueste 400 soles, pues. O me pueden meter al depósito, entonces no quiero, pues. Entonces es por miedo al castigo. ¿Esa obediencia es plena, es perfecta? No. Entonces, cuando habla de honrar al padre y a la madre, está hablando de obediencia, pero también sujeción. Es decir, yo obedezco voluntariamente, de buena gana, porque así quiero. Eso es lo que manifestó Jesucristo. En realidad, la obediencia la inicia Jesús. Él viene a un mundo rebelde. Él viene a un mundo desobediente. Él viene a un mundo insujeto. Él viene a un mundo autoritario, soberbio. Él viene a un mundo donde no se conocía la obediencia. Habían casos muy aislados de hombres que sí se sometieron a Dios, pero no fue una obediencia como la de Jesús, perfecta. Porque usted tiene el caso de Noé. Fue un hombre obediente a Dios, pero fracasó también, falló. Lo ve borracho usted allí. Lo tiene a Abraham, el hombre de la fe, pero también desobedeció. Y tuvo también que ser regulado, y tuvo que ser tratado y hasta castigado. Y así todos los hombres. Pero cuando usted llega a Jesucristo, la cosa cambia. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Jesucristo no fue en ningún ápice, ningún momento, ni siquiera por asomo,
la desobediencia en Él fue una obediencia perfecta. Y ahí está tu victoria y la mía. Llenarnos de Cristo es llenarnos de obediencia. Y esa obediencia fue voluntaria. Es decir, que hubo sujeción voluntaria. Alabado sea el nombre del Señor. Él mismo decidió. Cuando Él dice, cuando entra en el mundo, sacrificio y ofrenda no te agradaron, me preparaste cuerpo. Pero he aquí, dice en la cabecera del rollo, dice esto de mí. Gloria a Dios. Y habla de quita esto para establecer esto otro. Está hablando de ese antiguo pacto que no podía perfeccionar a nadie, porque el hombre no podía ser perfecto a través de la ley. La ley no perfeccionaba a nadie. La ley no trabajaba en la voluntad del hombre. La ley lo que era ponerle barreras, trabas, simplemente limitaciones para que el hombre protegerlo, limitarlo. La ley por eso tenía que ser abolida. Y el Señor dice, quita esto, vamos a establecer esto otro. ¿Cuál es lo otro? Vamos a establecer este nuevo pacto basado en la obediencia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Obediencia. ¿Por qué Cristo no llegó y ni bien llegó? ¿Por qué no apareció de 30 años? ¿O por qué no apareció de 33 años y de frente a la cruz? Si lo que hacía falta era morir por los pecadores. No, pero es que Él tenía que enseñar la obediencia. Dice Hebreos que por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira, para ti y para mí, ser obedientes, lo único que hace falta es un poco de grado de humildad. Porque para obedecer a Dios, estoy hablando de la obediencia a Dios, hay que ser humilde, hermano. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero para el Hijo de Dios, Dios mismo, que estaba acostumbrado simplemente a gobernar el mundo y el universo, para Él obedecer. Aleluya. No fue nada fácil. Y esa obediencia fue a través del sufrimiento. En ningún lugar encontramos al Señor renegando, malhumorado, obedeciendo a regañadientes, cuestionando. En ningún lugar. Él siempre, su obediencia fue siempre: el Padre mayor es que yo, y yo lo obedezco, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Yo les he recomendado algunos libros y este también se lo recomiendo. Autoridad Espiritual de Watchman Nee. Y lo estaba hojeando y le quería leer esta porción. Aquí habla de la obediencia que la inicia Jesús. Porque la obediencia, la perfecta obediencia, Romanos 5:19, acá lo tengo, a ver, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, que así como antes de Adán pecara en el huerto, no había desobediencia, no existía. El hombre reaccionaba una obediencia plena, total, hacia Dios, y había una comunión, nada estorbaba. Pero la desobediencia entró por el hombre, se conoce por Adán, y a través de la desobediencia a Dios, los muchos son constituidos pecadores. Es la herencia que Adán nos ha dejado. Pero entonces dice la segunda parte del verso: así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno?
Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así como la desobediencia la inicia Adán, la obediencia también se conoce y la inicia Jesucristo. Sin Jesucristo no hay obediencia. Por eso es que Él tuvo que venir y someterse desde niño. Y desde niño aprendió a sujetarse, a obedecer a sus padres. Usted lo ve al niño sujeto. Él tuvo que aprender la obediencia. ¿Y sabe dónde es que uno aprende la obediencia a Dios plena, total? En medio del sufrimiento. Ahí es que se ve. Hay creyentes que no han aprendido y siguen sufriendo y padeciendo y no aprenden la obediencia a Dios. Siempre están quejándose, siempre están murmurando, siempre están cuestionando, siempre son querellosos, siempre andan divagando. Entonces tiene que seguir la leña. Porque lo que Dios quiere es hacerte entender y aprender a ti y a mí. Obediencia. Obediencia a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Cristo dijo: fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como mi alma anhela hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando? No estaba hablando del bautismo en agua ni del Espíritu Santo. Estaba hablando del bautismo de sufrimientos. Que Cristo tuvo que ser sumergido. La copa que Él tuvo que beber, a sus discípulos el Señor les dijo que vinieron a pedirle, yo a mi derecha, el otro a la izquierda. El Señor le dice: podéis beber la copa que yo bebo y podéis ser bautizados del bautismo que soy bautizado. Y ellos dijeron, sin saber lo que decían, podemos. Cuando la gente busca, hermanos, cargos puestos, se vuelve irracional. Dios mío, se va la hora. Todavía tengo aquí el ejemplo. Hay un ejemplo terrible de desobediencia. Saúl. A ver, espero llegar allí. A lo cual el Señor le contesta: de cierto te digo, del bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, y de la copa que yo bebo beberéis. Estaba hablando de los sufrimientos. Porque, hermanos, es allí en los sufrimientos donde el Señor nos enseña obediencia. Allí, cuando estamos padeciendo, cuando somos triturados, cuando tenemos que pasar por el Getsemaní, cuando tenemos que sufrir vituperios, cuando tenemos que sufrir, como dice Cristo, sin causa. Me aborrecieron, y tenemos que ser aborrecidos sin causa, y que tengamos que ir por la calle y que te miren y te tuerzan la cara y hasta que te escupan en el suelo y te maldigan y te digan tantas de barbaridades por causa de Cristo, y que tú puedas glorificar a Dios y no maldecir y no renegar, sino bendecir, bendecir, bendecir y bendecir. Ahí vas aprendiendo y vas dando paso de obediencia allí. Dice la Biblia que Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y que Cristo en los días de su carne, ofreciendo gran clamor con súplicas y ruegos, fue oído a causa de su temor reverente. Pero sin embargo el Señor, el Dios Padre, no lo libró de la cruz. Padre, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo quiero hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Él vino a esta tierra voluntariamente y se sometió. No hubo ni pizca. El diablo quería que desobedeciera. Por eso en la tentación le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dice: no, yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios voy a esperar en mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale por la boca de Dios.
Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Tanto que confías en la palabra de Dios, pues vamos aquí a las antenas del templo, arrójate abajo, porque escrito está, el Señor a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Arrójate abajo. Y el Señor le contesta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo volvió al ataque y le dijo, bueno, está bien, te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque míos son y los doy a quien quiero, pero solamente postrado, adórame. Y el Señor, que le dijo, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás, tú no tienes nada que ver conmigo. Tú eres tinieblas, yo soy luz. Tú eres de rebeldía, yo soy sumiso. Tú eres desobediente, yo soy hijo obediente. Por eso que el Padre decía, oh, Sabacandarabacaya, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabe qué le dijo Samuel a Saúl? Se complace Jehová en sacrificios y holocaustos más que en obedecerle. Lo que a Dios le complace son hijos obedientes. Ya voy a llegar donde quieres que llegue. Quería leerles esto de aquí, de Watchman Nee. Bueno es que lo pueda conseguir este libro. Pablo dice, escudriñen todo. Escudriñarlo todo. Retenga lo bueno, deseche lo malo. Cristo dijo, el Padre mayor es que yo, Juan 14, 28. Así pues hay una perfecta armonía en la deidad. Gustosamente el Padre toma el lugar de la cabeza y el Hijo responde con obediencia. Dios viene a ser el emblema de la autoridad, mientras que Cristo adopta el símbolo de la obediencia. Términos, unos más que otros, bueno, usted vea, pero la esencia. Para nosotros los hombres, ser obedientes debiera ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad, nada más. Con un poco de humildad llegarías a ser obediente. Pero para Cristo, el ser obediente no es una cosa tan sencilla como para nosotros los hombres. Para Él es mucho más difícil ser obediente que crear los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que despojarse de toda la gloria y de todo su poder y su divinidad y tomar forma de siervo antes de estar calificado para obedecer. Por eso es que Él tuvo que despojarse, vaciarse, la kainosis de Dios, como se conoce, que hemos leído en Filipenses, que Él se despojó voluntariamente. El primer paso de su humillación, descendió de allá y no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó, se anonadó de esa forma y tomó forma humana de siervo. Yo pregunto, si el Hijo de Dios, el eterno Dios viviente, hubiera descendido a esta tierra y hubiera tomado la forma del más grande gobernante, monarca o rey, ¿ya era una humillación? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. Porque no hay ningún punto ni parangón de comparación entre Dios y el hombre más grande que pueda haber, porque una cosa es Dios y otra cosa es ser hombre. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Así que si Él viene como rey, el más grande de todos los monarcas, ya era una humillación para Él. Ya era una humillación. Pero no tomó forma de rey, sino de siervo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese fue el primer paso de su humillación. El segundo paso está allí, desde el verso 8 que hemos leído de Filipenses al 11. Estando en la condición de siervo, ya de hombre,
pero de hombre, siervo. Estando ya en la forma de siervo, aleluya. ¿Qué dice? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que se humilló hasta donde no había más humillación, hasta lo sumo. Y yo pregunto, ¿qué mayor humillación? A ver, todas las mamás que tienen niños pequeñitos, de meses de nacido, levante la mano a ver. Que tienen niños pequeñitos, ahí hay un pequeñito, de meses o de años, unos cuantos añitos. Ustedes aman a sus hijos, ¿no? ¿Verdad? ¿Usted entregaría a ese pequeñito para que muriera en lugar de estos monstruos violadores de niños? Que usted dice, no, aquí está mi hijo, lo entrego, suelten a ese monstruo y aquí está mi hijo. ¿Usted lo haría? Un poco tibio ese no. No lo harías, pues. Pero eso es lo que ocurrió con Cristo. Y fue una entrega voluntaria. Eso estaba en perfecta armonía con el corazón de Dios el Padre. Es decir, ahí entre la Trinidad hay es un misterio, pues hermano, esto no es algo, estamos tratando de explicar conforme a la Biblia lo que ocurre allá en el seno de la deidad, que eso es imposible, pero que Dios nos da unos vislumbres a través de la Escritura y nos muestra, nos da unas salpicaduras. Yo no estoy inventando ni simplemente a mí se me ocurre, está en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. El hombre estaba perdido, el hombre estaba caído, no había oportunidad para el hombre. No había oportunidad, el hombre no podía, era impotente, estaba en una condición miserable, impotente, no podía levantarse, el hombre no podía restaurarse al estado que antes tenía de la caída, no podía, estaba caído. Lo que hacía falta es que Dios tuviera que restaurarlo, Dios tuviera que levantarlo. No es traer Dios abajo, a traerlo a Dios abajo, a la condición mía, no. Dios lo que quería era levantar al hombre a la condición de Dios. Y para eso tuvo que mandar a su hijo, pero no vino como Dios, vino como hombre, como siervo, y se humilló hasta la muerte de cruz, que fue voluntaria. Quita esto, vamos a establecer esto otro, porque el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Él, de su voluntad. Por eso Filipenses dice que Él se despojó. Él vino a esta tierra, aleluya. Termino de leerle lo que dice aquí. Al principio el Hijo compartió la misma gloria y autoridad con el Padre. Pero cuando vino al mundo, dejó por una parte esa autoridad y por la otra adoptó la obediencia. Voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Claro, el Dios eterno, el Dios que trasciende al espacio y al tiempo, ahora se vio limitado al tiempo y el espacio. Porque Dios no está limitado a nada de eso. Mire, Dios está presente en todos los lugares a la vez, amado hermano. Es decir, no está limitado, no está restringido a un espacio, ni tampoco al tiempo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ahora entonces el Dios eterno se sometió voluntariamente al tiempo y espacio. Y tuvo un cuerpo limitado, restringido. Tuvo un cuerpo humano con todas las carencias que tenemos como seres humanos. Tuvo sueño, tuvo hambre, tenía que dormir. Cuando era pequeño tenía que mamar. Aprendió a hablar, aprendió a caminar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cristo vive, amados hermanos. Cristo vive, amados hermanos. Se tuvo que sujetar a sus padres. Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Todo eso. Y se sujetó a lo establecido. Se sujetó a la autoridad. Ese es el otro punto. Ese es el otro punto. Repito. Bueno, quiero terminar de leerles esta porción, ¿no? Voluntariamente tomó el lugar de un esclavo, aceptando las limitaciones humanas de espacio y tiempo. Se humilló hasta el extremo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia dentro de la divinidad es el espectáculo más maravilloso de todo el universo. Claro, son cosas que los ángeles anhelan, quieren ver, hermano. Y para ellos, para los ángeles es algo que se escapa de cómo el Hijo de Dios allá, el que estaba, hermano, acostumbrado a gobernar, ahora viene a este mundo y se somete como un hombre más. Puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, sufriendo en la cruz una muerte muy dolorosa y vergonzosa, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese es un principio divino. Dios recompensa y exalta al que se humilla. Al que es obediente, Dios exalta. Mire, la exaltación de Cristo vino por su obediencia. Porque Él se humilló, Él decidió obedecer al Padre en todo, sin ningún cuestionamiento, se sujetó al Padre, a lo que Dios estableció. Y entonces el Padre, como Él se humilló voluntariamente, pues entonces el Padre lo exaltó también hasta lo sumo. Ese es un principio divino. Al que se humilla, Dios exalta. Pero el que se exalta, Dios humilla. ¿Quieres ser exaltado por Dios? Obedece, humíllate nada más a Dios y a lo establecido por Dios. Solamente quiero terminar con esta parte. Aquí también habla de la autoridad delegada. Es decir, que Dios es la fuente de autoridad absoluta. Él es autoridad en sí. No necesita que nadie le dé autoridad. Él es autoridad en sí. Pero Él delega autoridad. En el hogar, por ejemplo, Dios la ha delegado al Padre. Por eso que habla la Biblia de que los hijos tienen que obedecer a los padres. Y la esposa tiene que estar sujeta al esposo. Ese es el orden correcto. Y el hacer eso es obedecer a Dios. Ya voy entrando a un punto que a algunos no le agrada, hermano. Pero eso está en la Biblia. Y si yo no lo enseño, entonces no estoy enseñando el evangelio completo. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Ya les dije que el honra a tu padre y a tu madre conlleva obediencia, sujeción y respeto. Obediencia, sujeción y respeto. No, ahí lo dejamos. Gloria a Dios. En el mundo Dios ha establecido autoridades humanas, gobiernos, que también la Biblia nos dice, Dios nos dice que hay que estar sujetos, obedientes a las autoridades por causa de la conciencia, que hay que obedecer a las autoridades. Dios ha puesto las autoridades. Por supuesto se entiende autoridades que ejercen, porque la autoridad está para controlar, ejercer control en las sociedades, si no sería una anarquía terrible. Imagínense una sociedad sin gobernantes, sin autoridad, una anarquía, cada cual hace lo que le da la gana. Precisamente el periodo conocido como los jueces, que fueron 4 siglos. ¿Sabe cuál es la palabra que resalta allí en ese periodo? Y usted lo lee y lo encuentra. Jueces. Después de Josué, volvemos a abrir la Biblia. Capítulo 2, verso 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban,
Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Capítulo 3, verso 4. Y fueron, hablando de los filisteos, los amorreos, todos los cananeos que quedaron en la tierra, dice, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Capítulo 6, verso 10. Verso 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Cuál era la característica de este periodo de jueces? ¿Cuál era la característica? Ya usted lo leyó. La desobediencia, la rebeldía. No quisieron. En Deuteronomio capítulo 5, no puedo terminar, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 5, aquí Dios expresa cuál es su anhelo, su deseo. Verso 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, le dice el pueblo a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera? Y está ahí encerrado en admiración. Dios dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Encerrado en signo de admiración, es que Dios estaba admirado. Bien han hablado por primera vez este pueblo. Qué tremendo. Bien. ¿Quién diera que tuvieran ese espíritu? Estaba admirado Dios, asombrado de que el pueblo se hubiera expresado así, porque ¿cuál era la característica de ese pueblo? Querelloso, quejumbroso, duro de cerviz, incircuncisos de corazón, murmuradores, detractores. Y ahora Dios los escucha hablar así y dice: caramba, qué bueno, estás cambiando, me alegro. Ojalá tuvieran ese corazón y ese espíritu siempre. Pero eso fue un abrupto.
en el pueblo de Israel nada más. Su característica, su tónica era rebeldes, desobedientes. Por eso volvemos allá a Hebreos que dice: no quisieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, no le creyeron a Dios. Y esa incredulidad los llevó ¿a qué? A ser desobedientes. Y por eso es que tuvieron que divagar, porque como divagaban en su corazón, pues Dios los mandó a divagar al desierto 40 años hasta que toda esa generación desaparezca. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire, esta cuestión de la autoridad absoluta y la autoridad delegada. La autoridad absoluta, la fuente de autoridad, Dios, que es autoridad en sí mismo. Autoridad delegada, es decir, hombres que Dios les delega autoridad. Ahora, esa característica de esa autoridad, en otro día les hablo. Porque hay lo que se escucha mucho allá afuera, ¿no? Legalidad y legitimidad. Y no es lo mismo legalidad que legitimidad. No entro ahorita en eso. Pero para que una autoridad sea legítima, hay ciertas características. Otro día hablo. Por ejemplo, el caso de Saúl. Saúl, el ejemplo de desobediencia. Ahí hay unos puntos tremendos también. El hombre comenzó a dar señas. En primer lugar, ¿cuál fue la seña? Dice que había gobernado 2 años recién gobernando, y cuando entró al tercero, el hombre comenzó ya con la autosuficiencia. Eso lo llevó a dar órdenes arbitrarias. Y usted lo puede leer allá. Usted lea desde el capítulo 12 de primera de Samuel hasta el 15. Usted va a encontrar la historia de Saúl. Empezó muy bien. Un hombre manso, humilde, un hombre obediente, un hombre sencillo, dominio propio, en fin. Por eso es que Dios lo escogió. Alabado sea el Señor Jesús. El problema es que los hombres van pasando los días y los años y van cambiando. Eso es lo que ocurre y se va malogrando. Y comienzan a dar órdenes caprichosas y autoritarias. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando Saúl desobedeció, Dios lo desechó para que no sea rey. Y yo pregunto, ¿y no siguió gobernando como rey? ¿Siguió o no siguió? ¿No siguió? Claro, y lo ve, y gobernó casi 40 años. ¿Tenía legalidad? Sí, porque tenía la unción. Samuel lo había ungido para que fuera rey. ¿Tenía legitimidad? No. No tenía el respaldo de Dios. Es más, el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Siguió gobernando? Sí, siguió. Eso mismo también se puede aplicar a los ministros en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire, no lo digo esto para tratar de defenderme, porque el que lo defiende a uno es el Espíritu de Dios y punto, hermano. Uno no tiene que estar luchando por defenderse, no, amado hermano. Pero lo que trato es de explicar. A mí me catalogaron y me siguen catalogando de rebelde. Y todos ustedes son unos rebeldes también. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? A ver, levanten las manos. Son rebeldes. Son rebeldes algunos. ¿Acaso yo he levantado la mano? Estamos hablando de la obediencia a Dios. Lo que quiero es explicar. No trato de justificarme ni nada de eso, hermano, porque al final lo que yo diga no importa. ¿Qué dice Dios? Es lo importante, hermano. Mire, cuando hay conflicto entre la autoridad absoluta y la autoridad delegada, ¿a qué me refiero?
Los hombres no tenemos autoridad en sí, no somos fuente de autoridad, sino tenemos autoridad delegada. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Lo que hacemos es ejercer la autoridad que Dios delega, la ejercemos. Eso se llama autoridad delegada. Cuando el hombre comienza a imponer sus criterios, comienza a imponer sus ideas, comienza a imponer lo que él cree, pisoteando y practicando lobotomía. Vuelvo otra vez con la lobotomía. Aleluya. Entonces ya no ejerce autoridad delegada. Lo que está haciendo es imponer autoritarismo. Y ahí viene el conflicto. Porque el subordinado, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, porque... Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene el problema donde la gente se bloquea. Y dice, no me hables, por favor, no quiero saber nada, no. Que Dios sea el que se encargue. Entonces se niega a razonar, se niega a pensar, porque en el autoritarismo, miren, los grandes dictadores, Stanley, Hitler, esta gente practicaban la lobotomía. ¿Qué cosa es la lobotomía? Ya lo dije el domingo pasado, antepasado, creo, ¿no? Es esa operación que le hacen en el cerebro a la gente donde los ponen como zombies. No pueden pensar, no pueden razonar, no pueden cuestionar, no pueden opinar, no pueden nada. Entonces son zombies. Y eso, hay mucho de eso en las iglesias, hermano. Pero entonces viene el conflicto. La persona dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bendito sea el Señor Jesús. Y viene el conflicto. La autoridad absoluta, la autoridad delegada. A mí no me quedó más remedio que obedecer a la autoridad absoluta. Porque la autoridad delegada se había corrompido. Si usted ve que yo me he corrompido, que yo estoy corrompido y tiene prueba de que estoy corrompido, mire, no espere un segundo más aquí. Pero si no, ten cuidado. Porque si Dios te ha traído, mire, el hecho de yo estar aquí no es caprichoso. Pues cuando yo veo y me indigna, me enciende, me enardezco de gente que por cualquier cuestión yo ya. Y creen que la cuestión es bajar la bandera, bajar el letrero y poner otro letrero. ¡Qué fácil! Yo digo, ¿cómo? Así se valora, así se aprecia las cosas de Dios tan ligeramente. Mañana pum, y alquilé mi kiosco y ya estoy. Augusto lo hizo. ¿Tú sabes lo que yo he batallado? Los años, las noches, días y semanas sin dormir, en vigilias, en ayunos. Porque han sido semanas enteras sin dormir, vigilias. La que más y mejor sabe de esto es mi familia, y en mi familia, mi esposa. Que cree que te cuestión de agarrar y ya y pum, no nos entendemos. No nos entendemos. Qué fácil, qué sencillo. Por eso es que se mañosea tanto y hay tantos escándalos. Porque hay un montón de gente improvisada que las cosas de Dios las toman así a la ligera. Yo no soy un caprichoso ni mucho menos.
Yo he estado orando por años y orando y Dios me ministró. Y la prueba es esto que está aquí, amado hermano. Esta es la prueba. Esta es la prueba. Yo no estoy aquí caprichosamente. Alabado sea el Señor. Yo estoy aquí obedeciendo a Dios. Ahora, el obedecer a Dios muchas veces te va a conllevar que tienes que arrostrar sufrimientos, tienes que arrostrar maldiciones, tienes que arrostrar que hablen de ti y que te pisoteen. ¿Qué importa si a Cristo, hermano? Cristo vino a esta tierra y tomando forma de hombre fue incomprendido, fue menospreciado, fue maldecido. Lo llevaron a la cruz y lo mataron. ¿Todo por qué? Por ser un hijo obediente. Y tú no quieres. ¿Quieres obedecer a Dios fácilmente? No, Señor. El camino de la obediencia cuesta. Todavía no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El justo con dificultad se salva. Tan fácil, tan ligero. Me mando a mudar y se acabó. Así de fácil. Bueno, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, hermano, porque a eso Dios me mandó. Ahora yo te digo, si tú tienes la seguridad que Dios te ha traído, y si tú ves que yo ya me corrompí, no esperes un segundo. No esperes un segundo. Escapa por tu vida. Pero si no, mantente obediente a Dios, pues, hermano y hermana. Sujeto a Dios. Si lo que yo enseño ya no está ajustado a la Biblia, sino que es una cuestión caprichosa mía, y estoy dando órdenes aquí como hizo Saúl, porque una de las características del autoritarismo es que comienzan a darse órdenes caprichosas. ¿Qué ocurrió con Saúl? Estaban en la batalla, donde la gente tenía que estar fortalecida, y entonces ¿qué dijo? Maldito el que coma o beba algo. Y la gente desfallecía. ¿Sabe qué originó esa orden? Que la gente se tiró sobre el sacrificio y comenzaron a comer con sangre, a comer con sangre las carnes, porque la gente estaba descontrolada por la orden caprichosa y arbitraria de este autoritario Saúl. Jonatán, estando en la batalla, encontró un poco de miel que estaba también ya desfalleciendo y los ojos se le nublaban, y comió un poco de miel y se aclaró su vista y cobró fuerza. Cuando se enteró Saúl que su hijo había hecho eso, dijo: muerto es, tiene que morir. Pero si solamente he comido un poco de miel para aclarar mis ojos y poder tener más conciencia en la batalla. Pero es que no, yo he dado la orden, yo. Es eso. ¿Cómo terminó Saúl? Desobedeciendo y siendo desechado. No, a mí no me gusta mucho, pero usted lo sabe, pero como digo, si no lo enseño, no estoy enseñando el evangelio completo. Hebreos 13, ahí están las dos clases, mire, obediencia y sujeción. Obediencia y sujeción. Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice que cuando su obediencia llegue a ser perfecta, cuando llegue a ser perfecta su obediencia de los corintios no eran obedientes en la obediencia perfecta, no eran, hermano. Por eso es que pasaban ciertas situaciones terribles, y Pablo tiene que escribirles reprendiéndolos fuertemente. Pero aquí está la obediencia y la sujeción. Está hablando de aquellos pastores que tienen no solo legalidad, sino legitimidad. Ya les dije que les voy a hablar en otra oportunidad de qué es lo que hace a un ministro legítimo, no solo legal, sino legítimo. En otra oportunidad les hablo, hermano.
Quiero invitarles que se pongan de pie, por favor. Bendito Señor. Levante sus manos, cerremos nuestros ojos. Amados hermanos, el pueblo de Dios se caracteriza porque es un pueblo manso, sumiso y obediente a Dios. Levanta tus manos. La iglesia dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, la esposa debe estar sujeta al esposo. Es decir, que la iglesia es sujeta, obediente. La iglesia no anda en rebeldía. Cuando la iglesia o un creyente manifiesta rebeldía, desobediencia, se sale de los cánones bíblicos, divinos. Es considerado hijo de desobediencia. La iglesia no es así. La iglesia es mansa, es humilde, sujeta y obediente. La mujer, la esposa, tiene que ser también igual. Obedezca, hermano, hermana, a Dios. Levante sus manos, por favor, le ruego. Levante sus manos. Obedezca a Dios.